Hola de nuevo a todos. Como comentamos en el curso anterior, en este curso vamos a tratar de explicar todo lo que es el tema de la renderización de escenas, mallado. Comenzamos. En el punto del renderizado vamos a crear un objeto, un par de objetos sencillos. Por ejemplo, un cubo, y vamos a crear un cilindro, y vamos a hacer también una superficie para que veamos diferentes ejemplos. Curva, superficie. Aquí, por ejemplo, vale, vamos a eliminar la curva y trabajamos más cómodamente. Vamos al renderizado. Aquí, cuando trabajamos todas las caras, la cara inicialmente que se va a renderizar es la cara que tenemos seleccionada. Por ejemplo, aquí si activásemos el renderizado, presionando aquí lo que es el render, veríamos esta cara de aquí. Si tuviésemos seleccionada esta, veríamos renderizada esa cara ahí. Una vez renderizado, tenemos aquí determinados controles que podemos hacer que se manipule un poco lo que es la gama, efectos, meterle niebla. Eso ya es un poco ir experimentando con esos pequeños efectos, porque estas cosas son también muy personales, depende de cada uno lo que quiera buscar. Luego, aquí lo que estamos trabajando es con una cámara virtual. No hemos situado ninguna cámara, no hemos fijado de momento ninguna cámara, y por lo tanto lo que tenemos es posiciones virtuales. Si fuésemos clicando en cualquiera de estas, lo que estaríamos haciendo sería ir alterando. Vamos a cambiar el plano de posición. Ahí. Una vez que hemos implantado lo que es el objeto, vamos a proceder a aplicarle una textura. Aquí en materiales tenemos la selección de materiales que vienen predeterminados por defecto, o le podemos añadir uno que sea un nuevo material. Si cogemos materiales por defecto, se va a aplicar directamente al objeto que tenemos seleccionado, y aquí tenemos diferentes elementos ya predeterminados: pintura, plástico, vidrio. Por ejemplo, si le aplicamos un plástico, hay determinados parámetros con los que vamos a ponerle aquí el tema de renderizado para que viésemos exactamente. Podemos aplicarle un color, lo veríamos aquí. Podemos aplicarle un brillo, vemos aquí también el efecto. Esas variaciones serían alterando aquí arriba. La transparencia, la claridad, y si le queremos meter algún tipo de textura encima, de trama, puntos, área, etcétera. Si quisiésemos ver cómo los rayos inciden en uno en otro directamente, le pondríamos aquí y veríamos. Por ejemplo, vamos a ponerle, aquí ya tenemos una textura, por ejemplo, a este de aquí, para que veáis la diferencia. Le voy a aplicar un material predeterminado, que sería, por ejemplo, el metal. Aquí, al moverlo, estaríamos viendo lo mismo, exactamente igual. Aquí podemos en el metal aplicarle un color, la rugosidad. Cuanto más rugoso sea, nos acercaríamos, por ejemplo, para entender un poco más lo que es el aluminio, y cuanto más pulido, nos acercaríamos más a lo que es un espejo, o directamente a lo que es un acero inoxidable, una cosa así. Si lo ponemos como hemos dicho, en trazado de rayos, estaríamos aplicando todo lo que es los rayos inciden entre unos y otros, y veríamos ese efecto. Si lo ponemos en renderizado, ese efecto desaparecería. Lógicamente, cuanto más carga de información pongamos al render, más tiempo tardaremos. La ventaja que tenemos al tener el trazado de rayos es que veremos una aproximación más real a lo que es el render. Por ejemplo, si ahora renderizásemos, veríamos cómo se va cargando. La velocidad de renderizado dependerá también de la máquina que tengamos cada uno,
pero nos podemos aproximar más a lo que es el escenario real. Si no aplicamos ninguna textura, el programa por defecto genera un suelo, que es el que estamos viendo aquí, un suelo neutro, al que se le aplican unas sombras, para que si no nos vayamos haciendo una idea, y genera un entorno completamente blanco. Pero aquí ya podemos ver los efectos que los diferentes rayos generan cuando se va incidiendo uno sobre otro. Una vez que ya tenemos esto, podríamos guardar el archivo, imprimirlo, etc. Ahora iremos viendo un poco cómo ir configurando todos estos detalles. Y aquí tenemos esto. Como podéis ver, se ajusta bastante a lo que es la visión que hemos tenido. Aquí es bastante más lento, pero aquí nos permite movernos con cierta facilidad. Si volviésemos a presionar sobre el objeto, podríamos alterar este objeto a cualquier otro tipo de material y cambiarlo. Si le quisiésemos aplicar una imagen, vendríamos al apartado de imagen, nos iríamos por ejemplo a un archivo y de esta forma ya tendríamos aplicada lo que es la imagen que hemos escogido a la superficie, en este caso es una caja. Vamos a explicar ahora cómo alterar y modificar esas imágenes o cómo trabajar lo que es el propiamente dicho el mapeado. Eliminamos. Vamos a crear diferentes materiales, objetos, perdón, y así podemos ver el por qué, dependiendo del tipo de malla que tengamos, interesa aplicarlo de una determinada forma u otra. Vale, vamos a crear un material, por ejemplo, del material predeterminado, le asignamos la imagen y escogemos este tablero de ajedrez que nos servirá muy bien a la hora de aplicarle y ver las diferentes deformaciones que sufren. Podemos coger estos dos de aquí y le aplicamos. Ahora actualmente lo que hace el programa es asignarle un mapa de superficie que puede que se adapte mejor o puede que se adapte peor. En este caso es un cilindro. Si vamos al mapeado, si le aplicásemos la forma cilíndrica veríamos cómo se altera. Para ajustarlo mejor, pues sería, por ejemplo, le aplicamos el cilindro, cogeríamos la superficie, le damos doble clic y ya cambiaría la forma. Trabajaría con lo que son los cuadrados aquí y aquí arriba le aplicaría otra textura. Si cogiésemos, por ejemplo, lo que es la caja, podríamos coger lo que es la aplicación de caja, seleccionaríamos, doble clic y tendríamos una distribución. Lo mismo pasaría con la esférica, etcétera. Nos iríamos al centro y ahí la tendríamos. ¿Cómo podemos? Vamos a cerrar esto y vamos a trabajar únicamente con lo que es el cuadro. ¿Cómo podríamos alterar un poco a nuestro antojo? Suponiendo, por ejemplo, que no se terminase de adaptar correctamente. Por ejemplo, este lado de aquí, al ser el cubo más ancho, tiene una deformación distinta. Para poder alterar, ahora lo que está haciendo es que la malla está solidificada cada una de las caras de aquí. Para poder modificarlo hay una serie de controles. Por ejemplo, si trabajásemos con esto, lo que es el número de repeticiones, lo que estamos haciendo es que proporcionalmente a las dimensiones que ya tiene actualmente establecidas, si le damos 2 se van a replicar automáticamente con la proporción, pero no alteraremos lo que es la deformidad que tiene, puesto que el objeto tiene adherida la textura. Y a no ser que fuese un objeto completamente regular, proporcionado en todos sus lados, la textura no sería proporcional. Lo mismo pasaría con el desfase. Podríamos ir desplazando en un sentido o en otro, pero aquí con estos parámetros estaríamos trabajando de forma homogénea en todos. Y con la rotación pasaría lo mismo.
iríamos trabajando y rotando lo que es la malla en la textura que hemos aplicado. Ponemos todo a 0, 0, 0, 0. Si trabajásemos con estos parámetros, trabajaremos de una forma distinta. Lo que estaríamos haciendo es encoger la malla. Como podéis ver, la dimensión vertical en este caso sigue sin alterarse, pero la dimensión horizontal se ha alterado. Aquí iríamos de forma individual. Si trabajásemos con este, ocurriría lo mismo, pero con este lado de aquí. Iríamos alterando. Y aquí trabajaríamos en vertical. Ahora, al tenerlos todos con las mismas proporciones, todos los cuadrados, como podéis ver, la relación de los cuadrados, independientemente de si la caja ha sido modificada o no ha sido modificada, es proporcional. Si volviésemos a modificar la malla, alteraríamos. Aquí, como vemos, cuando alteramos la malla, se altera. Si volvemos a poner la posición, volveríamos a recuperar lo que es la escala proporcional que todos tenían. Este comando de aquí, el mostrar el mapeado, lo que nos permite es hacer eso mismo, pero de una forma manual. Aquí lo que estamos haciendo es alterar esa escala que antes nos daba, pero de una forma manual. Podemos desplazarlo, podemos subirlo, podemos bajarlo, podemos rotarlo en un sentido o en otro a nuestro antojo. Perdón. Y como vemos, todos esos valores se alteran aquí. Si volviésemos a igualarlos, como los teníamos antes, la escala volvería a ser proporcional. Una vez que hayamos terminado, simplemente ocultamos el mapeado. Aquí lo tenemos alterado porque hemos alterado también lo que es la rotación. Pasamos la rotación y ya estaríamos asignado. Y lo tendríamos todo centrado. Otro punto a tener en cuenta es lo que es el editor UV. ¿Vale? Aquí lo que nos está mostrando es la distribución que tenemos de los diferentes elementos. Este cuadrado en concreto que estábamos viendo ahora corresponde a esta superficie de aquí abajo. Este corresponde a la superficie de aquí arriba. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en función de dónde esté situado, el mapeado se alterará. Por ejemplo, si yo lo tengo aquí, lo que es la superficie coincidirá, cuando lo visualice, coincidirá exactamente con el dibujo. Si yo lo girase, como podéis ver, el mapeado se alterará. Exactamente ocurriría con cualquier elemento que vayamos alterando. Y una vez que lo tuviésemos, aplicaríamos y podríamos ver cómo la malla en ese plano en concreto se ha alterado. Si trabajásemos con un elemento mucho más complejo, por ejemplo, vamos a modificar este de aquí, vamos a aplicarle una extrusión de cara. Esto que estamos viendo es porque el mapeado en estos puntos no está correctamente asignado, habría que volver a distribuirlo. Y por lo tanto sufre esas deformidades. ¿Vale? Como no hay una correlación, vamos a volver a asignarle el de superficie y se genera por sí mismo una posible distribución, pero podemos ver aquí que como son caras independientes del objeto, el mapeado no coincide correctamente. Los cuadros no se están alineando correctamente. Si yo hiciese una caja,
habrían elementos que se reorganizarían. Como podemos ver, es una distribución cúbica, pero vamos a imaginar que estuviésemos trabajando con un objeto. Vamos a complicarlo un poco más. Ahora que ya lo hemos complicado un poco, vamos a, con el desenvolver, a crear determinados grupos de los elementos que tenemos en la zona. Según la distribución que nosotros queramos hacer, el programa lo que hará será agruparlos para crear un mallazo que tenga el orden que nosotros le hemos decidido que tenga. Vale, más o menos. Una vez que lo tengamos todo establecido, le damos y generamos un nuevo V. Y aquí aparecerán los diferentes grupos que hemos creado. Ahora los podremos desplazar, mover de forma independiente, podremos hacer que vayan coincidiendo unos con otros en función de que nos interese más o menos. Por ejemplo, es esa parte de ahí. Si nos interesase que coincidiese con este elemento, y ese sería ese elemento, sería cuestión de que lo desplazásemos y lo ajustásemos ahí, de tal forma que coincidiese. El hecho de que esté fuera del cuadro, como lo que estamos haciendo es que la textura se vaya repitiendo, no hay ningún problema, porque automáticamente cuando se repita, repetirá lo que es el cuadrado. Entonces, una vez que lo tuviésemos ya todo más o menos claro, le daríamos a aplicar y ya lo tendríamos correlativo. Aumentaríamos lo que es la proporción. Vamos a poner 3 y podríamos ver cómo en las zonas que hemos ido agrupando, todo lo que es la textura se va agrupando. Lleva una línea correcta y lleva un deslizamiento correcto. Lógicamente, como hemos dicho, en los que el grupo no está perfectamente alineado, no tendría esa correlación, pero como hemos dicho antes, sería cuestión de ir encarando los elementos para ajustar la textura a nuestro interés. Y de esta forma podríamos mapear un objeto irregular de una forma correcta. Continuamos. Vamos a ver el tema de la calcamonía. Para eso eliminamos, creamos una caja, le aplicamos esta misma textura, le vamos a cambiar, vamos a poner un plástico con un tono suave, vale, y aceptamos. Le quitamos una cara y esta cara la eliminamos, vale. Plástico, ahí. Vale, en el tema de la calcamonía lo que podemos hacer es superponer una imagen en este objeto. Para eso le sumamos la imagen, vamos a materiales, por ejemplo, le ponemos esta flecha, podemos hacerlo en la superficie UV y entonces se aplicaría en todos. Aquí faltaría reajustar lo que es la escala del elemento, eliminamos, o podríamos hacerlo sobre un plano y a la hora de plasmarlo o bien hacia una dirección, hacia otra o en ambas direcciones, marcamos y lo posicionamos. Si queremos visualizarlo, eso es porque se nos ha quedado fuera. Aquí lo tenemos. Como he hecho, si queremos visualizarlo, activando este apartado, se generan estas pequeñas líneas, ¿vale? Activamos esta línea y a partir de ahí nos sale el comando para desplazarlo
en un sentido, girarlo, escalarlo, podemos manipularlo de cualquier forma. Si lo rotásemos, por ejemplo, como podemos ver, se aplicaría en las caras que tenemos laterales. Una vez que lo tenemos ahí, podemos o bien visualizarlo en ambas caras, o bien solamente detrás. Ahora en este momento no lo veríamos por la cara opuesta, delante, o como he dicho, en ambas caras. Podemos jugar con el valor de transparencia, etc. Si presionamos aquí en editar, podríamos trabajar con otras propiedades. En este caso, por ejemplo, podríamos usar el canal alfa, la máscara de color, le damos a aceptar y desaparecería lo que es la parte negra. Estos puntos se ven porque el diseño en concreto no tiene una alta resolución y por lo tanto se ve un poco lo que es el pixelado. Volveríamos a hacer aquí, podríamos invertirlo y ocurriría exactamente lo contrario. ¿Vale? Si quisiésemos desactivarlo, aquí desactivaríamos, lo veríamos, y si quisiésemos eliminarlo, solo tendríamos que hacer esto. El siguiente componente de grosor lo que hace es que crea un grosor ficticio. Aquí se ve poco porque lo tenemos muy pequeño, vamos a subirlo un poco más. Crea este grosor ficticio a la caja, en el que podemos o bien generarlo solo a un lado, o bien a ambos lados de lo que es el límite de la caja, o ver solamente el desfase. Como hemos dicho, controlamos aquí lo que es la distancia. Si le aplicásemos una textura, aquí tiene una textura completamente lisa, pero si le aplicásemos una textura, por ejemplo, vamos a poner una imagen en materiales, azulejo, le aplicamos lo que es el cuadrado, vamos a modificar la malla, aquí como podemos ver, en este caso porque es un mapeado muy sencillo, la malla tiene una continuidad y se aplica perfectamente a lo que es el grosor. Si aumentásemos, exactamente igual. Desactivamos y pasamos a lo que es el suavizado de canto. Aquí lo que hace es simplemente genera un suavizado en los cantos. Todo esto es en un formato virtual. Realmente el objeto no se ha modificado. Podemos hacerlo de una forma lisa con un chaflán o de una forma redonda. Como le hemos quitado lo que es el grosor, desaparece. Pero si le activásemos el grosor, como podemos ver incluso en lo que es el componente del grosor, se le activa lo que es el suavizado. Desactivamos y desactivamos y pasamos a otro elemento. La línea de cierre. Para esto vamos otra vez a cambiar el material y lo vamos a poner otra vez, plástico, ahí. Lo que es la línea de cierre, para explicarlo, es como cuando tenemos un coche y vemos la separación de los diferentes elementos que hay. La diferencia de los elementos, no, perdón. La diferencia, el de pequeño desnivel que hay, por ejemplo, en lo que es en las curvas, entre las puertas, dentro de la carrocería, hay unos pequeños desfases de líneas en los que da la sensación de que el metal se mete hacia adentro. Pues este elemento, este componente, crea ese pequeño desfase. Para eso, primero lo tenemos que activar, agregamos una curva, el comando nos dice que seleccionemos una curva, seleccionamos lo que es la curva y a partir de ese momento le damos un grosor. Y aquí lo tenemos.
ese pequeño desfase se produciría. Si moviésemos la curva, a ver, que esta curva no es la que está influyendo, esta de aquí es la que está influyendo. Se modificaría automáticamente lo que es la línea. Vale, estos son pequeños, habría que corregir las dimensiones de la curva para que se terminase de adaptar. Vamos al desfase y lo quitamos. El desplazamiento. El desplazamiento lo que hace es, le aplicamos, por ejemplo, si le aplicásemos la flecha, que ya tenemos aquí, lo que hace es generar un desplazamiento en función de que el canal de mapeado sea mayor o menor, el contraste sea mayor o menor, la altura de ese desfase también será mayor o menor. Cuanto más subamos, ese desplazamiento será mayor. Aquí, como podemos ver, esto también es un elemento virtual, realmente no existe. Como podemos ver, aquí en la representación que se está haciendo es muy vasta. Vamos al renderizado a ver cómo se ve. Esto ralentiza mucho lo que son los procesos de trabajo, porque son elementos adicionales que le estamos cargando, son elementos ficticios y por lo tanto se tienen que hacer cálculos matemáticos. Como podemos ver, las aristas son muy vastas. Si quisiésemos suavizar este canto, en la calidad inicial deberíamos ir subiendo. A mayor calidad, el suavizado es mayor, pero el tiempo de cálculo matemático que precisa el programa es mucho mayor. Como podemos ver, prácticamente se ha paralizado, aún nos hemos renderizado y no hemos llegado al extremo todavía. Entonces, cuando trabajemos con estos desplazamientos debemos tener cuidado porque quizás nos compense, depende de qué tipo de textura, es generar el objeto real en lugar de trabajar con desplazamiento. Este comando de aquí, el texto de atributos, es algo muy sencillo. Por ejemplo, vamos a crear otro cubo, otro elemento. Este de aquí lo que nos da es la opción de crear determinadas claves, comentarios que queramos crear sobre un determinado objeto. Por ejemplo, vamos a poner aquí flecha y a continuación le pondremos cualquier valor. Cada vez que presionemos sobre este elemento aparecerán los datos que nosotros hemos incorporado sobre él, pero al clicar sobre cualquier otro elemento aparecerá vacío, ya que este elemento no tiene ninguna clave adjudicada ni ningún texto que le hayamos puesto, es simplemente ese detalle a nivel de información. Un elemento que nos faltaría por ver, que no está puesto en lo que es esta tabla, sería el aplicar circunferencias de tubería. Para eso, para verlo, es algo muy sencillo. Vamos a crear una curva. Seleccionamos lo que es el comando. Aquí en tubería tenemos que activarlo y automáticamente vemos cómo se genera una tubería. Aquí controlamos el radio, controlamos el número de segmentos que nos determinará la suavidad de la curva. A menor número de segmentos, más dura será, y cuanto mayor segmentos le apliquemos, más suavizado tendrá. Luego, esto es la terminación, si lo queremos con ninguna terminación, en plano extendido, cápsula, y la precisión de la curva. ¿Vale? El panel de texturas nos dice las texturas con las que hemos trabajado, que pueden ser iguales o distintas a las que tenemos aquí almacenadas en las texturas que hemos tenido aquí. Simplemente cuando tenemos este panel de texturas, por ejemplo, vamos a crear aquí un objeto, podemos arrastrarlo directamente a él y ya lo tendríamos aplicado. ¿Vale? Continuamos. Vamos a crear un par de objetos.
y vamos a empezar a ver ya pequeñas peculiaridades. Un detalle que no he comentado es que, como podéis ver, el suelo que genera el programa, este suelo virtual, se altera su posición porque va ligada al objeto más bajo, el que tiene menor profundidad. Una vez que subimos, sobrepasamos, se fijaría al otro objeto. Vamos a asignarle unos materiales, por ejemplo, ¿qué material es este? Vamos a ponerle, por ejemplo, un material de metal y le quitamos un poco de rugosidad. Y este de aquí también, un plástico. Este es un plástico, vamos a ver un poco más de reflexión. Vale, ahí lo tenemos. Como hemos dicho, el programa puede o asignarle un suelo predeterminado o podemos trabajar con él o no. Para visualizarlo nos vamos a renderizado, paneles, panel de suelo, y aquí podemos activarlo o desactivarlo. Ahora empezaremos a ver un poco también lo que es el tema del sol y otras peculiaridades. El entorno. El entorno lo que va a hacer, estas luces que se están viendo aquí, en concreto tenemos dos luces, es porque hay una luz que no es visible, pero tiene un elemento que es el que incide sobre los objetos que están en la escena. Tiene en concreto dos focos, y esos dos focos son los que producen los reflejos. Si quisiésemos crear un nuevo entorno, simplemente le daríamos aquí, es más básico, y en las propiedades que tiene cada entorno, por ejemplo, aquí le podríamos asignar una textura, por ejemplo, esta de aquí. Esto significa que cuando escogiésemos ese entorno, lo que se vería reflejado, si nosotros lo deseamos, serían todos estos elementos. Para ver cómo afectaría estos diferentes entornos a lo que son los objetos con los que estamos trabajando, vamos a ir al panel de renderizado y vamos a ir viendo un poco ya a trabajar un poco con esto. Vale, si empezamos desde arriba, estamos viendo que la vista con la que estamos trabajando para hacer el renderizado sería la vista actual. Aquí tendríamos lo que es la resolución de salida. En este caso es una resolución de 1240. Si quisiésemos modificarla, tendríamos aquí las diferentes opciones de salida. Aquí tendríamos para bloquear los puntos de resolución, la calidad de renderizado. En función de la calidad que le asignemos, lógicamente el tiempo será mayor o menor. Y aquí ya empezamos un poco a trabajar lo que es, vamos a poner el panel de trazado de rayos para que veamos un poco. Aquí ya empezamos un poco a trabajar ya más personalizadamente dentro de lo que es el área de trabajo. Por ejemplo, si cambiamos el fondo con el que vamos a trabajar, lo decimos aquí. El fondo puede ser gradiente, puede ser un entorno de 360 grados. Por ejemplo, si cambiásemos este entorno, estaremos viendo lo que es el entorno. Como veis, aún no afecta todavía lo que es la iluminación de los objetos, porque únicamente estamos trabajando con un entorno que simplemente es un fondo de referencia. En las opciones de suelo, si presionamos, podemos ver las propiedades de cada uno. Aquí actualmente estamos únicamente indicando que se muestren las sombras. Si aplicásemos un material, podríamos escoger cualquier material de los que tenemos aquí. Aquí en este caso se ven en pequeño. Aquí estamos viendo lo que son las sombras. Por ejemplo, podríamos ponerle, a ver, estos son los cuadros, y lo único que tendríamos que hacer sería ajustar, por ejemplo, lo que es el tamaño. Aquí, como podemos ver, la reflexión incide únicamente en la parte inferior. En la parte superior de los objetos no está incidiendo el entorno que tenemos. Eso no incide el entorno porque aún no le hemos indicado qué parte es la que queremos que influya. Usar el entorno personalizado para los objetos, y entonces aquí seleccionaríamos el entorno. Y aquí, estuviese o no estuviese el entorno activado, visible o no visible,
Ya empezaríamos a ver cómo interfiere en el objeto. Si ocultásemos el suelo, lógicamente, toda la reflexión estaría ocupada por el entorno. Aquí tenemos la iluminación. Si ponemos luz, vamos a quitar un momento el suelo. Aquí tenemos las opciones del suelo. Vamos a poner un momento mostrar solo sombras para ir viendo esto. Si tuviésemos la luz cenital, significa que tenemos una luz envolvente. Si la desactivamos, tenemos únicamente un foco de luz. Aquí en este caso está la luz que tiene por defecto, porque no hay ninguna luz aplicada. Si la aplicamos de nuevo, tenemos una luz envolvente y tendríamos esta sombra que viene aquí arriba. Y lo mismo, si seleccionamos un entorno, el entorno, la luz que tiene el entorno será la que afectará a lo que es el objeto que tiene aquí directamente. Aquí afectaría el tipo de estudio y aquí afectaría de otra forma. Si comenzásemos a usar lo que es el sol, vamos a la configuración y lo podemos hacer de dos formas, o bien usando estos parámetros, en lo que vamos a trabajar con la orientación, grados, etcétera, o podemos hacerlo de forma manual. De forma manual conseguiríamos el mismo efecto, pero girando. En este caso, como estamos usando la luz cenital, tendríamos esta luz de fondo envolvente. Si la quitamos, sería una luz mucho más intensa, unas sombras mucho más cortantes. Desactivamos el sol y vamos a empezar a trabajar un poco lo que son las iluminaciones, los diferentes tipos de iluminaciones que tenemos en la escena, y así veremos los diferentes efectos que podemos conseguir. Ya podemos proceder a lo que es el trabajar un poco con las luces y empezar a ver algún detalle ya más perfilado. Vamos a empezar a crear un escenario. Por ejemplo, si generamos un foco, vamos a pasarnos aquí a ver las cuatro pantallas. En este primero que creamos un foco, lo primero que nos dice es que creemos la base del foco. Vamos a generar un diámetro y a partir de ahí generaremos el ángulo de incidencia y de giro de ese foco. Ya vemos aquí la sombra. Si quisiésemos girarlo de una forma determinada, de un punto determinado, aquí tenemos varios controles, hacemos doble clic y podremos alterar lo que es la posición. Si hacemos doble clic en este, modificaremos lo que es el ángulo interior, el ángulo exterior y la posición general del foco. Ahora iremos viendo un poco qué diferencias hay entre uno y otro. Vamos a ver aquí, como nos comentamos, estamos con la luz direccional, la diferencia que hay. Vamos a suponer que queremos, porque a pesar de que tenemos el foco de luz puesto, queremos hacer que se vea únicamente un entorno completamente oscuro. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser, por ejemplo, pasar lo que es el fondo a negro. Ya lo tendríamos. En las opciones de suelo podríamos crear el material o crear una superficie. Le quitamos la luz cenital y ya estamos empezando a cerrar. ¿Para qué nos sirve entonces este punto? Vale, este punto de aquí lo que crea es un degradado, como estamos viendo, y en función del diámetro de ese degradado, la transición entre la parte oscura completamente y la parte blanca será mayor o menor. Aquí no estamos viendo el reflejo que hay, a veces os puede pasar, cambiamos a trazos de rayos y ya estaríamos viendo lo que es el reflejo de la parte interior. Una vez que tenemos aquí, podemos pasar a lo que es las propiedades de la luz, del foco, y podríamos controlar lo que es la intensidad. La intensidad aquí lo tenemos a 100, pero no tiene por qué ser 100, podemos subir e incrementar la intensidad de la sombra. Eso se puede ver
el resultado, lógicamente, cuando estamos. Aquí se ha visto la superior porque la tenemos activada. Aquí vemos la intensidad. Si le bajamos, por ejemplo, la intensidad de la sombra y volvemos a repetir, veremos que la intensidad va bajando. Exactamente igual con la luz. A menor intensidad vamos viendo las diferencias. A esta misma escena le podemos aplicar todo lo que hemos visto anteriormente. Todo lo que es el entorno. Entonces cambiaría lo que es el aspecto de aquí arriba. Todo esto se lo seguimos aplicando. Vamos a poner un entorno más claro para que podamos verle mejor. Siguiente punto. Tenemos lo que es crear una luz puntual. Seleccionamos y subimos. Esto lo que hace es, esta luz crea un entorno en 360 grados. Este es un foco direccional y esta lo que hace es un punto en 360 grados, una gran esfera. Eliminamos este y aquí vemos exactamente lo mismo con este. Vamos a propiedades, disminuiríamos. Lo que haríamos al disminuir sería el radio virtual que tiene lo que es la esfera, se aumentaría o se disminuiría. Exactamente igual, pasaría con las sombras, exactamente igual. Siguiente punto, eliminamos este. Una luz direccional, marcamos un primer punto y un segundo punto, exactamente igual. Desplazamos y subimos. Si queremos mover, volvemos a marcar. Exactamente lo mismo. Los parámetros volveríamos a trabajar con los mismos que tenemos aquí. El color lo podríamos alterar, por ejemplo, poner una luz. Si quisiéramos una escena más cálida, aplicarle blanca, azul, lo que quisiésemos. Una luz rectangular. Bueno, aquí lo que vamos a hacer va a ser crear una pantalla en función de que giremos más o menos. La pantalla le iremos indicando. La parte trasera sería completamente oscura y la parte frontal sería completamente iluminada. Como podemos ver, se hace un corte totalmente recto. Siguiente punto, aquí lo que haríamos sería como un foco de luz, como si tuviésemos una lámpara fluorescente, los típicos de toda la vida que se ponen en las cocinas. Sería un tubo y haríamos exactamente igual en caso de querer modificarlo. Doble clic, estiraríamos, controlaríamos la potencia. Perdón, esta de aquí, controlaríamos la potencia. Exactamente igual. Con este foco lo que hacemos es, vamos a borrar este primero, lo que hacemos es fijar un punto, vamos a fijar, aquí, lo que hacemos es fijar un reflejo. Vamos a ver, primero necesitamos seleccionar una luz, posicionamos un foco, por ejemplo ponemos este, seleccionamos la luz. Seleccionamos la superficie sobre la que se va a incidir, que sería esta de aquí, y segundo lo que hacemos es, vamos a generar un punto. Vale. Ahí lo que hace es que el foco de luz cambia de posición para que desde este punto de vista, como si tuviésemos aquí la cámara virtual, viésemos el reflejo de esa luz. Vamos a repetirlo. Seleccionamos lo que es la luz, seleccionamos lo que es el objeto y seleccionamos un punto. Como hemos visto, ha cambiado y ahora el reflejo, que antes lo teníamos principalmente puesto aquí arriba, ahora se pone aquí.
de tal forma que la luz incide y rebota hacia la vista. Este lo único que hace es editar lo que son las propiedades. Seleccionamos y nos va al cuadro para editar. Siguiente punto, este de aquí. Este lo que hace es definir el foco, como dice, sobre la vista. Es decir, si yo selecciono este de aquí, vamos a cambiar el sombreado, y selecciono este, lo que hace es que cambia, altera la posición del foco, pero no altera la posición de la vista. Para que tuviésemos un foco que incidiendo directamente desde el punto de visión de la cámara, que es donde estamos nosotros. Si por el contrario vamos a modificarlo, lo ponemos ahí. Si por el contrario escogemos este de aquí, lo que hace es que cambia la posición de la cámara sin alterar la posición del foco, de tal forma que la cámara estaría situada justamente en el mismo punto del foco. Cambiamos la posición de perspectiva otra vez. Con este comando de aquí, este tipo de luz, cambiamos la posición donde queremos que incida la luz. Por ejemplo, seleccionamos así, lo primero que nos pide es seleccionar un foco. Seleccionamos este foco, cambia puntualmente lo que es la visión de la cámara, pero lo que estamos haciendo es indicarle dónde queremos que esté incidiendo el foco. Aquí estamos viendo como según vamos moviendo la cámara, la posición del foco va variando. Y una vez que hemos aclarado de dónde queremos que incida el foco, presionamos otra vez Entre, volvemos a la posición inicial que teníamos la cámara, pero el foco ha cambiado de posición. De tal forma que el foco de luz incide sobre ese lado. Vamos a mostrar ahora otro detalle importante, que es el desenfoque. Para eso vamos a simplificar un poco lo que es la escena. Aquí vamos a poner solo sombra. Vale. Quitamos el foco. Vale, y tenemos aquí. Y esto de aquí copiamos, control C, control V y copiamos. Vale, tenemos aquí en propiedades lo que es el desenfoque. Aquí está sin desenfoque. Podemos poner el enfoque para los objetos seleccionados o el enfoque manual. Cuando ponemos el enfoque manual, la distancia que ponemos es la que determinará. Vamos a poner en ahí está. Vale. Cuanto menor sea la apertura, mayor sea el desenfoque. Y la distancia esta es lo que nos da donde pondríamos el punto de desenfoque. Ahora, por ejemplo, el punto que más se está desenfocando, como podemos ver, es este, y el que está más nítido sería este punto de aquí. Si girásemos la cámara, ocurriría al contrario. Ese punto sería el más nítido y este sería el más desenfocado. Si alteramos la cámara, ahora vemos cómo también se altera la posición de enfoque. Ahora lo tenemos aquí en el centro. Si fuese menor, vamos a poner 20, lo pondríamos aquí al lado. Esto nos va a controlar el punto de enfoque de la cámara. Mayor y menor. Damos el desenfoque. Y nos vamos otra vez al panel de propiedades del renderizado. Otro detalle que tenemos aquí son, por ejemplo, vamos a poner un círculo, una esfera. Si activásemos los bordes, superficies, curvas, por ejemplo, vamos a aplicarle aquí una curva, cuando visualizásemos, cuando renderizásemos la escena,
veríamos cómo van apareciendo determinados elementos en función de que se vaya activando o no se vaya activando estos parámetros. Eso mismo pasaría con las cotas, el texto, etcétera. Lo que es la rejilla. Y ahora ya procedemos a lo que sería el... Vamos a cambiar sombreado. Vale. Vamos a proceder ya un poco a lo que son las especificaciones de la animación. Ya un poco para concluir lo que son todo lo que es el tema de renderizado. El tema de las animaciones las tenemos aquí, tenemos dos ventanas, una sería esta de aquí y la otra sería estos controles de aquí. Con esta de aquí lo que nos permite son las diferentes opciones. Rhino no es un programa especialmente diseñado para animar, no tiene grandes herramientas. Por ejemplo, si quisiésemos animar un cubo, es decir, desplazarlo desde un punto hacia el otro, deberíamos trabajar con un plugin externo, pero el programa original de Rhino no lo trae. No nos permite la animación de objetos, interactuar entre ellos, crear unas secuencias animadas, pero nos permite pequeñas animaciones como son crear en 360 grados, algunas cuestiones que vamos a ir viendo. Y esto sería lo que es el panel de previsualización. Aquí nos permitirá visualizar, activar, retroceder y hacer unas vistas previas de las animaciones finales que vamos a tener. Entonces, para poder empezar, vamos a generar un pequeño escenario. A ver, ocultamos un momento esto y creamos unos pequeños elementos que nos servirán un poco para hacernos una pequeña idea de lo que podemos hacer. Un detalle que se nos ha pasado hasta el momento y que no hemos comentado es la posibilidad de visualizar la cámara con la que estamos trabajando. Para hacerlo es algo muy sencillo. Venimos a la ventana, desplegamos y en definir cámara, bien presionamos mostrar cámaras o presionamos F6. Debemos tener en cuenta que dependiendo de la ventana que tengamos activada, visualizaremos la cámara precisa para ver esta visualización. Es decir, si tenemos activada la vista perspectiva y apretamos F6, en las otras ventanas aparecerá la posición necesaria para tener esta vista de perspectiva. Si presionásemos en la vista superior, nos aparecería la cámara que se precisa para tener este punto de visión. Una vez que hemos activado la que es la ventana, si la manejásemos manualmente, la posición de la cámara se modificaría en función de la posición que tuviésemos en ese momento. Otra opción sería presionamos uno de los puntos que tenemos aquí de control y la movemos, bien del centro, bien de cualquiera de los extremos, o bien si viniésemos a propiedades, en las propiedades de la cámara nos pasaría exactamente lo mismo. Si estuviésemos aquí, podríamos ajustar la distancia focal. Si bajásemos a 0 en la posición Z, estaríamos trabajando a nivel de suelo. Lógicamente, cuando subiésemos 1, o 2, o 5, la posición sería o bien en milímetros o en metros en función de cómo hayamos configurado el archivo inicial. Una vez que tenemos claro cualquier posición, vamos a borrar la cámara. Vamos a suponer que estamos haciendo un proyecto y queremos tener diferentes posiciones guardadas. Sería algo también muy sencillo. Venimos a la ventana de opciones, en vistas guardadas, activamos. Aquí en este momento no tenemos ninguna vista porque no se ha guardado ninguna. Le daríamos a guardar como y le asignaríamos un nombre, por ejemplo, perspectiva 1. Y automáticamente la tendríamos guardada aquí. Si volviésemos a posicionar la cámara en cualquier otro sitio y le volviésemos a dar perspectiva 2, la activaríamos. Simplemente con dar doble clic volveríamos a la posición inicial y así podríamos ir acumulando cualquiera
de las vistas que tenemos. Volvemos atrás y continuamos. Y ya podemos comenzar el proceso de renderizado. Sacamos las ventanas, aquí las tenemos. Lo primero que tenemos que hacer es definir, tener una visualización de lo que es las dimensiones de salida. Para eso activaríamos lo que es la ventana. Y lo segundo sería definir las dimensiones. Actualmente lo tenemos centrado a lo que es vinculado a lo que es la vista, es decir, por ejemplo tenemos 618 por 352. Si ampliásemos la ventana, como podemos ver, se modificaría. Pero si queremos que esto no ocurra y queremos tener unas dimensiones personalizadas, presionaríamos en lo que es personalizada y aquí marcaríamos lo que son las dimensiones de salida que a nosotros nos interesa. O si queremos un 4K o un HD o cualquier otra dimensión. Una vez que tenemos claro esto, podremos saber exactamente cuando se produzca la animación qué elementos quedan dentro de la ventana o qué elementos quedan fuera. Vamos a empezar, por ejemplo, con este de aquí, el 360 grados. El 360 lo que hace es genera un objetivo en el centro de la escena y luego hay una cámara virtual que lo que hace es que genera una circunferencia alrededor de los objetos de 360 grados. El tiempo que tarda en hacer ese giro lo determinamos aquí con el número de fotogramas. A mayor número de fotogramas, más lenta será. Por ejemplo, ahora aquí con 25, si la activásemos, daría una vuelta muy rápida. Si aumentamos el número de fotogramas, esa misma vuelta se haría más lenta. Con esto, la dirección lo que hacemos es indicar si lo queremos o en un sentido o en el contrario. El formato es el formato de salida. El JPG es un formato universal. La estructura es la renderización que vamos a hacer. Es decir, si lo queremos con un renderizado en alta calidad, si lo queremos en modo previsualización, en artístico, vamos a hacerlo de momento en estructura inalámbrica para que sea más rápido y ver lo que es el ejemplo. La vista con la que vamos a trabajar, en este caso estamos trabajando con la vista de perspectiva y el nombre de la animación. Una vez que ya tenemos todo esto claro, procedemos a lo que es el renderizado. Presionaremos aquí en grabar y lo primero que nos sale es introducir la carpeta de destino a la que queremos que vayan todos los fotogramas que se van a generar en la escena. Ya lo tenemos aquí en la carpeta de download, le presionamos y se produciría el proceso de grabación de fotogramas. Como se ha hecho en un formato inalámbrico, el tipo de grabación ha sido muy rápido y lo tendríamos aquí. En la carpeta de descargas tendríamos todos los fotogramas que se han generado. Aquí lo ha generado de forma desordenada, pero cuando lo pasásemos a editar, que se tiene que hacer en un programa externo, ya que Rhino no posee la capacidad de editar estos fotogramas, empieza desde el 0 hasta el 24, un total de 25 fotogramas. Si lo visualizásemos, veríamos que están todos y cada uno de los fotogramas que se han ido generando en la escena. Una vez editado, la conclusión que tendríamos sería exactamente esto mismo con la calidad que nosotros hubiésemos definido. Otro tipo de animación es la animación con vista aérea. Aquí lo que tenemos que hacer, antes de hacer esto, vamos a generar un poco más de escenario. Vamos a copiarlo y a pegarlo y vamos a rotarlo. Aquí. Y lo vamos a variar en escala. Ahí, por ejemplo. Para hacer este de aquí, lo que necesitamos es crear una trayectoria. Esa trayectoria la podemos crear con una spline. Podemos modificarla para que tenga unas curvas más sencillas, más suaves. Y ya cuando estemos, entonces procedemos. Vamos a elevarla un poco aquí del suelo y ahí la tendríamos.
Esta animación de vista aérea lo primero que nos pide es que seleccionemos una trayectoria, una curva, y lo que hace es que la cámara vaya tangencial a lo que es la curva. Es decir, si yo posiciono, esto lo voy a girar, ahí, la cámara siempre iría tangencial a lo que es la curva. Cuando llegásemos aquí delante, la cámara iría girando hasta el final. Entonces lo primero que nos pide es que seleccionemos una curva, seleccionamos y hace exactamente lo mismo. Nos pide el formato, el sombreado, vamos a ponerlo aquí, sombreado, la perspectiva, el nombre de la animación, exactamente igual. Aquí le vamos a dar unos cuantos fotogramas más para que no sea tan rápido la animación y podamos ver el tipo. Aceptamos y le podemos dar a previsualizar. Y como vemos, ahora la cámara está recorriendo todo lo que es el escenario. Si modificásemos en altura, lógicamente se alteraría. Como vemos, vamos subiendo y vamos bajando. Ya dependería de que la curva tuviese más o menos suavidad para que ese recorrido fuese más o menos suave y el número de fotogramas que le asignásemos. Otro tipo de animación es el de trayectoria. Para este de aquí, a diferencia de la animación de vista aérea, necesitamos un punto de objetivo. Para eso seleccionamos un punto y lo fijamos. Porque con esta animación lo que hará será que la cámara, en lugar de ir tangencialmente a todo lo que es la curva, siempre irá mirando a este objetivo. Vamos a hacer la prueba, activamos, primero nos pide que seleccionemos la trayectoria y segundo que seleccionemos el objetivo con el que vamos a trabajar. Nos pide el tipo, la cantidad de fotogramas, por ejemplo vamos a poner 500 y le activamos. Como podemos ver, la cámara siempre está mirando al objetivo que le hemos marcado. Un detalle importante que también tenemos que tener en cuenta es las propiedades de la cámara. La distancia focal nos indicará la apertura que va a tener la cámara y si variamos la distancia focal hará que la imagen se vea más cercana o más alejada del objetivo. Aquí, por ejemplo, estaríamos trabajando con 60, como podéis ver, tenemos una visión muy próxima del objetivo. Si esta posición, este parámetro lo alejásemos, nos separaríamos de la visión. En otros programas de 3D podríamos ir variando esta distancia focal en función de que nos fuésemos alejando, nos fuese interesando, pero aquí tenemos que trabajar con parámetros fijos. Finalmente nos quedaría lo que es la animación para iluminación y aquí tenemos determinados parámetros. Con este trabajaríamos lo que es la longitud y la latitud, es decir, situaríamos el tipo de iluminación en una determinada parte del mundo, lo que daría una intensidad de iluminación mayor o menor, el ángulo, la franja horaria, la fecha, es decir, podríamos escoger el mes del año con el que estamos trabajando, y la franja horaria. Aquí trabajaríamos desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas. Cada minuto por fotograma es la cantidad de fotogramas que se genera cada minuto. Aquí está, cada 2 minutos se generaría un fotograma. Si aumentásemos a 30, lo que haría sería que el intervalo entre esas dos franjas horarias lo visualizásemos de una forma muy rápida. Si disminuyésemos el espacio entre fotograma y fotograma, ese tiempo de renderizado, el paso desde la franja horaria de las 6 de la mañana hasta las 18 horas, se alargaría. Y con esto básicamente tendríamos
todos los conocimientos básicos para poder empezar a trabajar, a desarrollar cualquier tipo de proyecto, incluso la forma de poder presentarlo para nuestros clientes, nuestros amigos o cualquier empresa. Confío que este aprendizaje haya sido ameno y que con esto os deis cuenta de la potente herramienta que tenéis en vuestras manos para hacer infinidad de tipos de proyectos, y confío que empecéis a disfrutar de ella como yo lo hago habitualmente. Ha sido un placer poder compartir con vosotros estos conocimientos y espero que nos veamos pronto. Un saludo.